necesitamos entender cómo se formó este miedo. Partamos que en todas las especies que pisan el planeta Tierra, nada en lo físico está puesto por azar. Hasta un león que tienes en la cola un pompón de pelo, por decir algo así, ni ese pompón de pelo está ahí por accidente, ni para que se vea bonito. La selección natural de las especies ha permitido que se quede cada organismo con lo que funciona para la adaptación al medio. Pero aquí tenemos que empezar con esto. Esas funciones adaptativas al medio no son solamente biológicas, no, también son estructuras psicológicas. Y vamos a hablar de la estructura psicológica inconsciente primero. La estructura psicológica inconsciente es, por ejemplo, el miedo que tiene una vaca o un caballo a una serpiente. Un caballo, con el simple hecho de notar que hay una serpiente cerca de él, sin que nadie le haya enseñado que una serpiente es venenosa y lo puede matar, el caballo automáticamente tiene procesos instintivos, sí, desde luego, pero psicológicos también. Un caballo, vamos a separar estas dos grandes dimensiones de lo biológico y lo psicológico. Lo biológico es todo lo que tiene que ver con el cuerpo. El caballo tiene las patas largas, tiene mucha fuerza en los músculos de la parte posterior, se puede empujar con gran fuerza. Bueno, en todo el cuerpo tiene una fuerza tremenda el caballo. Entonces, un caballo tiene toda la fuerza para poder huir de una serpiente, es correcto. Luego tenemos los procesos instintivos. Los procesos instintivos donde el caballo con solo olfatearla o escuchar, si se llega a dar que sea de cascabel, el cascabel o alcanzar a observar a la serpiente, le basta para salir huyendo. Pero ahí empezamos con que este instinto que por genética se le instaló al caballo en millones de años se estableció que su cerebro responda negativamente a observar una serpiente y huya de ella. Este proceso, que tarda millones de años, se apoya en un proceso psicológico en el caballo, un proceso psíquico, un proceso mental, pues, que va más allá de la estructura simplemente biológica. El instinto le va a producir ante una serpiente una figura psicológica llamada miedo. Si el caballo no siente miedo, angustia, tranquilidad, entonces el caballo es inoperante, no puede operar. Entonces, en la selección natural de las especies en millones de años, se instalan genéticamente una serie de, digamos así, aparatos que le ayudan al caballo a adaptarse al medio. Por ejemplo, el olfato, el oído, la vista, la capacidad de correr, la capacidad de no transpirar, por ejemplo, o transpirar en un grado muy bajo, no como el ser humano. Entonces, el caballo así funciona, como un perro, como una vaca, en fin, una serpiente, un gorila. Nuestra especie tiene más exacerbado el mundo psicológico que el mundo biológico. Los animales tienen más exacerbado o casi igual el mundo psicológico con el mundo biológico. Por ejemplo, repito una vez más, es ya hablar de psicología cuando decimos que el caballo siente miedo. Si el caballo sintió miedo por la serpiente, automáticamente estamos hablando de un proceso psicológico que se llama emociones. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la psicología emocional o las emociones a nivel psicológico se producen de origen y estructura y orden genético en la selección natural de las especies. Y si el miedo se quedó instalado en las especies, es por alguna razón operativa, adaptativa al medio. Entonces, nosotros, ya hablando del ser humano, pues no somos la excepción. Venimos del mono directamente, directamente no, pero indirectamente del Australopithecus afarensis. Había 4 Australopithecus, en la afarensis, Boceus, Robustus y Africanus. Del afarensis es de donde viene nuestra línea evolutiva.
claro, con una cruza de muchísimas especies para dar esto que queda hoy, que es uno de las 5 grandes líneas de simios. Las 5 grandes líneas de simios, de las cuales uno es nosotros, el ser humano. Entonces, el cuerpo físico no deja de ser un animal, un simio, que se dotó de muchísima conciencia porque el cerebro creció, índice de encefalización se llama concretamente, entonces se dota de autoconciencia e inteligencia por arriba del promedio de los animales. Esto nos hace sentir el efecto de la autoconciencia, es decir, nosotros sabemos que existimos, nosotros sabemos que pensamos y nosotros sabemos que nosotros somos yo. Los animales no saben que existen ellos. Tienen una conciencia muy precaria, al grado que un perro ve a otro perro en el espejo y lo ataca, no sabe que ese perro es él. El perro no identifica que él existe, como el caballo, como la vaca, etc. Entonces, nosotros en nuestra especie tenemos estas formaciones psicológicas animales que se llaman las emociones. La diferencia entre un animal y un ser humano es que en el animal toda la actividad emocional es producto del mundo exterior y la presión que éste ejerce al cerebro. En otras palabras, el miedo en un caballo no puede aparecer a menos que vea una serpiente, a menos que observe un depredador, a menos que se encuentre ante un peligro. No puede activarse el miedo, como no puede activarse la tranquilidad, como no puede activarse la rabia, como no puede activarse la alegría, si no es por factores externos, porque no tiene conciencia de sí. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Sí? ¿Va claro? Entonces, pero en nuestra especie el juego cambió un poco. En el momento que nuestro cerebro alcanza este índice de encefalización actual, y somos el animal más encefalizado que existe en el planeta Tierra, o sea, el animal más inteligente que alcanza la autoconciencia. Entonces no dejamos de ser ese animal, ese simio, con todas sus estructuras, tanto biológicas como psicológicas, con la capacidad en el cerebro, en el sistema límbico, en la parte de las amígdalas, con la capacidad de producir miedo o rabia, por ejemplo, con la capacidad de sentir emociones que están instaladas ya a nivel genético en el cerebro, pero la diferencia es que nosotros podemos producir esas emociones sin la necesidad de un factor externo que las desencadene, sin la necesidad de una estimulación. Las podemos sentir solo con pensar, aunque sean falsedades. Si comienzas a pensar falsedades y estas falsedades son negativas, en automático vas a producir miedo. Así como somos la única especie con la capacidad de suspender el miedo usando la razón aún y cuando estemos en peligro. Como es el caso, por dar un ejemplo, es el caso de estos hombres que se dedican a búsqueda, son guardacostas y se dedican a búsqueda y salvamento, entran con un helicóptero en medio de una tormenta a rescatar a la gente de un barco que se está hundiendo en medio de un huracán. Y entonces estos hombres entran a una tormenta con un helicóptero que está siendo sacudido por los vientos, se está balanceando, olas gigantescas, buscando con una linterna, y cuando llegan a ver a una persona se avientan en el océano con tormenta, con frío, a rescatar a alguien que ni conocen, y superan toda la forma del miedo y sienten este coraje para realizar su tarea. Entonces, o hasta tranquilidad, algunos que lo dominan muy bien. Entonces, somos la única especie que podemos gobernar a voluntad conscientemente el mundo emocional con entrenamiento. Nadie puede aspirar a este control emocional si no tiene estudios de conciencia. Nadie. El humano promedio no puede entrar al control emocional, por desgracia.